Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Panorama LATAM. Mi nombre es Horacio Vera, soy periodista de la agencia CMA y en esta oportunidad contamos con la presencia de Mariana Peinado, que es analista regional de LATAM de Atlas Intel. Hola Mariana. Hola, ¿cómo te va, Horacio? Gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por aceptar y me gustaría comenzar esta entrevista analizando tanto las elecciones de Argentina, las presidenciales, en base a la última encuesta que ustedes publicaron desde Atlas Intel, donde afirman lo que podría llegar a suceder en octubre y en noviembre, si hay un potencial balotaje. Observamos que Patricia Bullrich podría ganar un escenario de segunda vuelta contra Javier Milei y Sergio Massa. Sin embargo, en esa encuesta ustedes no posicionan a Patricia Bullrich como una de las candidatas más votadas en octubre, si bien lo posicionan mejor a Milei y a Massa. ¿Qué diferencia hay entre el votante de octubre y de noviembre en Argentina? La diferencia principal que hay entre octubre y noviembre es básicamente que en noviembre va a haber menos opciones, ¿no? Dos opciones, si es que nadie gana en primera vuelta. Y esa diferencia en el número de candidatos o en el número de opciones disponibles para votar también se ve entre las primarias y las elecciones generales. Entonces, digamos que a medida que se va sucediendo el proceso electoral, tal como está pautado en Argentina entre las primarias, las generales y el eventual balotaje, hay votantes, digamos, que se van quedando sin su primera opción o sin la opción del candidato que ellos estiman que mejor los representa o que representa mejor sus intereses. Esto genera normalmente que tengan que repensar su voto y eventualmente redirigirlo hacia otra fuerza o hacia otro candidato. Normalmente esto provoca cierta transferencia de votos entre candidatos o entre partidos, en la medida en la que esos votantes se van quedando sin su primera opción para votar. Y es interesante analizar esas eventuales transferencias de votos para entender eventualmente cuáles podrían ser los escenarios. Volviendo a la pregunta, creo que la respuesta a por qué alguien votaría por Bullrich, y esto también es aplicable a los otros candidatos, si no votó por ella, ya sea en las generales o en las primarias, tiene que ver con esa lógica. Y eso también aplica para los otros dos candidatos que pensamos que tienen más chances de entrar en el balotaje, sea Milei o Massa. Es decir, si hay un votante que en las primarias votó por Massa, en las generales vota por Massa, y Massa no forma parte de esas opciones, ese votante va a tener que redirigir su voto hacia otro lugar por la falta de ese candidato. En nuestra primera medición, que fue hecha en julio, con datas de recolección, en ese momento era entre el 15 y el 19 de julio, que fue la primera encuesta que publicamos, nosotros ahí hicimos un análisis de la eventual transferencia de votos entre las primarias y las generales de Espacio Juntos por el Cambio. Lo que veíamos, y esto son datos de julio, pero me parece que sirve para ilustrar un poco esa lógica de transferencia de votos entre distintas instancias, es que Bullrich en ese momento de alguna manera retenía mejor el voto de los votantes de Juntos por el Cambio en relación con Larreta. Concretamente lo que veíamos en ese momento es que alrededor de 21% de los votantes de Bullrich declaraba que pasarían a votar por Milei si Bullrich no formaba parte de las opciones en primera vuelta. Y Larreta lograba retener alrededor de un 53% del votante de Bullrich. Es decir, había como una fuga o una transferencia relativamente importante de Bullrich para la Libertad Avanza en ese escenario. En el otro escenario, en donde Bullrich era quien ganaba las primarias, observábamos que ella lograba retener alrededor de un 60% de los votos dentro de Juntos por el Cambio, y en ese escenario solamente alrededor del 6% de los votantes de Larreta migraban a la Libertad Avanza en una eventual primera vuelta, si Larreta no formaba parte de las opciones. Entonces, si bien estos datos, de vuelta, son datos de julio, son datos viejos, pero sirven un poco para pensar esa lógica entre las distintas instancias.
Yendo concretamente a la última encuesta que sacamos, que tiene un periodo de recolección del 20 al 25 de septiembre, que es la más nueva, como vos bien decías, nosotros tenemos, bueno, en esa encuesta tenemos a Massa, en primer lugar, alrededor de un 30%, le sigue en intención de voto Milei, con 27,9%, y después está Bullrich con 27,7%. Entonces ahí, bueno, la diferencia es... Y en los escenarios que nosotros analizamos de balotage, como vos bien señalás, en intención de voto, cuando Bullrich forma parte de esos escenarios, tiene una mayor intención de voto. En el caso del balotage entre Milei y Bullrich, Bullrich aparece con alrededor de un 36-37%, Milei 31,5%, pero hay un 31%, 31,7% para ser más correcta, que no tiene decidido por quién va a votar, es decir, que responde que no sabe por quién va a votar. Cuando vamos a ver en el entrecruzamiento de variables esas personas que declaran que todavía no han decidido su voto, que no están seguros de a quién van a votar, vemos que hay un gran porcentaje de votantes de Massa y de Grabois, es decir, que votaron en las primarias a Massa o a Grabois, que aparentemente no tienen definido el voto en un escenario donde Massa no forme parte de las opciones. Concretamente, 78,7% de los que declaran que votaron por Massa en las primarias responde que no sabe en un eventual balotaje entre Milei y Bullrich, y 78,4% de los que declaran que votaron a Grabois en las primarias dicen que en ese escenario no saben por quién votarían. Entonces, si bien en ese escenario Bullrich tiene una intención de voto mayor, es bueno resaltar que hay un gran porcentaje que no sabe por quién votaría si Massa no forma parte de esas opciones. Ahora, yendo al balotaje entre Massa y Bullrich, es decir, en caso de que Milei no logre llegar a ese balotaje, Bullrich aparece con un 44,9%, Massa con un 34,9%, y las personas que no saben son alrededor del 20,2%, que en realidad la opción es voto blanco, nulo o no sé, sería esa tercera opción. Entonces, en el caso de que Milei no sea una opción en ese balotaje, aparece una distancia mayor de puntos porcentuales, alrededor de 10 puntos entre los candidatos, entre Bullrich y Massa, y se achica un poco el porcentaje de aquellos que dicen que todavía no saben a quién votarían. Cuando analizamos ese entrecruzamiento de los que dicen que no saben o que votarían en blanco, vemos que alrededor de la mitad de los que votaron por Milei o que declaran que votaron por Milei en las primarias, votarían por Bullrich, 50,8%. Y casi la otra mitad, 42%, dicen que no saben por quién votarían. Por otro lado, en ese escenario también algo interesante es que Massa, bueno, retiene bien tanto su voto como el voto de Grabois, pero también el voto de sectores de izquierda, como del FIT. Bien, por lo que veo, entonces, hay un votante de agosto que quiere conservar su voto en octubre. También hay que tener en cuenta que hubo una baja participación en agosto que seguramente va a subir en octubre. Lo que yo analizo también es que el voto de la oposición se va a unir en noviembre en una segunda vuelta en contra de Massa. Y lo que yo quiero estudiar ahora con vos es si ustedes analizan la intención del voto. ¿Hay alguna forma de observar si es más bien un voto en bronca al oficialismo? El voto a Milei, digo, ¿es un voto bronca al oficialismo, la mala gestión de Alberto Fernández, en lugar de yo lo voto a Milei porque tiene una interesante propuesta económica? Bueno, respecto de la economía, que aparece como un tema central, ¿no? Los datos que tenemos de esta última encuesta de septiembre, lo que nos muestran es un escenario de un gran pesimismo reinante, y eso se aplica a la evaluación de cuando preguntamos por la situación actual de la economía, en los tres ejes en los que nosotros hacemos foco, que son la situación de la economía de la Argentina, la situación del mercado de trabajo y la situación de la familia. Los tres muestran una evaluación mayoritariamente mala. En particular, el eje de la economía en Argentina tiene peores resultados. En ese caso, el 81% de los que responden sostiene que la situación de la economía de la Argentina es mala, gran porcentaje.
contra solo un 5% que dice que la situación de la economía es buena. Ahora, cuando nosotros preguntamos por la expectativa de la situación de la economía a futuro, la forma en la que encuadramos eso es de aquí a 6 meses, las personas son un poco menos pesimistas respecto de esa situación de la economía. 40% de los que respondieron en nuestra última encuesta piensan que la economía va a empeorar, pero 38% piensan que puede mejorar, es decir, hay como un mayor equilibrio entre los pesimistas y los optimistas cuando preguntamos por la situación de aquí a 6 meses. Entonces, volviendo a la pregunta, no sé si hay, no tengo certeza si hay como una creencia de que Milei como candidato va a resolver, digamos, los problemas de la economía, pero lo que vemos es que hay cierta expectativa de mejora, y esto tal vez está relacionado con el hecho de que, bueno, hay una idea de que hay un gobierno que está terminando y que va a empezar una nueva administración, un nuevo gobierno. Aparentemente eso genera una expectativa positiva acerca de la posibilidad de una mejora en la situación de la economía. Sobre el tema de esto de la frustración o del voto frustrado, yo creo que el dato que tenemos, que es ese pesimismo reinante respecto de la situación actual, puede estar conectado con cierta frustración, ya sea que el pesimismo lleve a una frustración o que la frustración lleve a un pesimismo. Pero nos parece importante destacar esto que vemos que es, digamos, cierta esperanza cuando preguntamos por el futuro y no por la situación actual. Ujú. Sí, en ese sentido el mercado se movió bastante optimista este año porque ya descontaba que iba a haber un cambio de gobierno, un cambio de políticas, más bien, pero yo te quería consultar sobre las incertidumbres que puede generar en el votante si llega a asumir, por ejemplo, Javier Milei, o las incertidumbres que genera Massa si va a continuar con las políticas de Alberto Fernández, o la incertidumbre que genera Patricia Bullrich, que todavía no tiene un plan económico fuerte, con una explicación clara. ¿Qué suele responder el votante cuando ustedes le consultan sobre qué espera el año que viene? Más Uh allá de -huh. que puede estar optimista, precisamente que espera que, por ejemplo, haya un superávit comercial, que haya un mejoramiento de los salarios, ¿qué políticas espera precisamente? Mira, para completar ese cuadro de, de, de pesimismo, digamos, eh, con algunos datos también de la última encuesta, además del pesimismo respecto de la situación económica, como bien señalabas, hay una imagen negativa predominante respecto de la mayoría de los políticos que nosotros medimos respecto de la imagen. El presidente Alberto Fernández es quien figura en la última encuesta con el mayor porcentaje de imagen negativa, con un 74%. Además de eso, el 66% de los que respondieron evaluó el gobierno como malo o muy malo. Incluso los políticos que dentro de esa lista que medimos tienen una buena imagen positiva o el mayor porcentaje de imagen positiva, que son Bullrich y Milei, que tienen un 35% y un 34% de imagen positiva, ambos tienen una imagen negativa más alta que la positiva. Los dos tienen un 54% de imagen negativa. Entonces, el cuadro de situación entre, digamos, un pesimismo respecto de la situación actual de la economía, sumado a otros dos datos que también tenemos en la encuesta, que es un aumento en la percepción de la criminalidad. El 86% respondieron que piensan que la criminalidad está en aumento y 79% respondió que piensa que la corrupción está en aumento. Entonces, mala situación económica, percepción de criminalidad y de corrupción en alza, y si a eso le sumamos en ese cuadro, bueno, los datos de inflación diarios o semanales, la pérdida del poder adquisitivo, como correlato el aumento en los índices de pobreza, es entendible o razonable que haya una imagen, digamos, negativa muy alta de esos políticos, y en ese escenario tan complicado y tan complejo,
creo que lo que esperan concretamente es algún tipo de señal de mejora. Como el escenario es tan complicado y hay un pesimismo reinante, yo creo que no es como, en términos generales, no hay como una, no sé si hay como una cuestión específica que esperen, sino que en términos generales algún tipo de señal de mejora en ese contexto complejo, ¿no? Y que, de vuelta, tal vez atado con lo que veníamos hablando de la pregunta anterior, tiene que ver con esa expectativa de que un cambio de gobierno, incluso si fuese un cambio, digamos, entre Alberto Fernández y Sergio Massa, que tal vez podría ser visto como cierta continuidad, pero incluso si ese es el cambio, creo que ha generado dentro de un escenario de tanto pesimismo la expectativa de que algo de eso puede mejorar, y creo que están esperando esa señal, tanto el electorado como los mercados, de algún atisbo de mejora, ¿no? Así es, todo se verá en las próximas semanas. Seguramente habrán novedades en estos 2 meses antes de conocer al presidente cuáles van a ser las primeras medidas que se podrían llegar a tomar el próximo año. Eso es lo que está esperando el electorado antes de ir a votar. Mariana, muchísimas gracias por tu participación y esperamos el nuevo informe de si están preparando nuevas encuestas para saber qué espera el electorado en estas elecciones. Muchas gracias. Hasta luego.